Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que tengas un hermoso día, una hermosa mañana y que a través de este audio pues tengas la información que necesitas para saber cómo manejar, cómo navegar y validar tus emociones. Como te expliqué en el texto anterior, las emociones tienen su función. Sin embargo, ¿cómo podemos gestionar las emociones, sobre todo aquellas que son bastante incómodas, como el enojo, la tristeza, la angustia o el miedo? Actualmente se habla muchísimo sobre la ansiedad. Prácticamente la mayoría de la población dice que tiene ansiedad. Y es verdad, de hecho, todos tenemos ansiedad, porque la ansiedad es una emoción. La diferencia es cuando esta emoción se ve desregulada y empieza a hacer más estragos de lo necesario. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a verla y a utilizarla para nuestro bien. Así como el enojo y la alegría, la ansiedad tiene su función específica, que es alertarnos de que una situación o un espacio, una persona o algo en nuestra mente está generando algo que es probable que nos lastime. Por ejemplo, si hay un pensamiento en tu mente que sea catastrófico, trágico, o que no sea beneficioso, o que no te pueda mantener a salvo, y que este pensamiento sea constante, tu cerebro lo va a interpretar como que eso ya está ocurriendo. Esto no nos lo explican comúnmente. El cerebro no distingue entre aquello que es una fantasía y lo que realmente está pasando. ¿Por qué? Porque todo lo que tú le dices te lo va a creer como si ya estuviera pasando y como si fuera una certeza. Si tú, por ejemplo, cuando haces un examen o aplicas para un trabajo eh, o algo que te preocupe, lo piensas constantemente en negativo, por ejemplo, y si no paso el examen, y si no me dan el trabajo, y si no tengo para pagar esa deuda, y si mi pareja me deja o me es infiel, esos pensamientos para tu cerebro es algo real. Es decir, mi pareja me es infiel, no pasé el examen, no conseguí el trabajo. Imagínate, eso obviamente va a alertar a tu sistema nervioso y lo que va a querer hacer es protegerte de ese sufrimiento que tú tienes. Y por lo tanto va a mandar a una emoción que es la que da la alerta, que es ansiedad. Ansiedad lo que va a hacer es distribuir una serie de hormonas y de neurotransmisores a través de todo tu cuerpo para que tú resuelvas ese problema y ese peligro inminente que para tu cerebro es certero, pero para ti solo es un pensamiento. Entonces va a empezar a sentir esta persona, dueña del pensamiento, que su cuerpo se pone nervioso, que su corazón se agita, le duele el estómago, tiene dolor de cabeza, siente que no le entra el aire. ¿Pero por qué? Porque ansiedad quiere que te quites de allí, quiere que huyas o quiere que pelees, quiere que te defiendas como un medio de supervivencia. ¿Sí me explico? Entonces, lo que tenemos que hacer es vivir en el presente, cuidar nuestros pensamientos. Si yo noto que tengo una preocupación, traerla a la realidad lo más posible. Es decir, si yo, por ejemplo, me encuentro y me doy cuenta de que estoy pensando mucho en un y si pasa esto, y si pasa lo otro, o en un debí o hubiera, que son tiempos en los que tú no puedes hacer absolutamente nada, ni en el pasado ni en el futuro, entonces tienes que traerte al presente. ¿Cómo? Si yo me doy cuenta de mi pensamiento futurista, en ese momento digo, no, a ver, en este momento yo ya hice lo que tuve que hacer. Fui a la escuela, presenté el examen, di lo mejor de mí y cuando me den los resultados, entonces ya veremos. Veremos si pasé el examen o no lo pasé. Veremos si no lo pasé, lo resolveré. Siempre hay opciones, siempre hay oportunidades de mejora. Y si lo pasé, ya está. Continúo con mi vida, me alegro muchísimo y lo disfruto.
Pero no podemos estar viviendo en situaciones que no están pasando, porque nos torturamos y torturamos a nuestro sistema nervioso. Y entonces sentimos estas emociones de tristeza, de angustia, de enojo, como si fueran desagradables cuando no lo son. Otro ejemplo. El enojo, por ejemplo, que es una de las emociones más comunes y que todos vivimos con mucha libertad, pero no sabemos gestionar, tiene la función de protegernos también. Sin embargo, si yo alimento mucho la emoción del enojo y la alimento de forma innecesaria, por ejemplo, si alguien me hizo algo que me lastimó y yo reacciono con enojo y lo alimento, voy a caer en el rencor. Y entonces ese veneno que yo espero que le haga mal al otro, me lo estoy tragando yo. Y puedo enfermar de amargura, puedo enfermar incluso de ansiedad, porque el cerebro detecta que me estoy haciendo daño. ¿Sí? Y va a mandar igualmente todas sus alertas. Entonces, utilizar las emociones como tienen que ser es, las emociones duran milisegundos, poquísimo. Si yo lo alimento, crece. Pero si yo digo, ok, estoy enojada, esto me hirió muchísimo, lo que voy a hacer es apartarme de esta persona, poner mis límites o comunicarle que me lastimó mucho y que por favor no lo vuelva a hacer, porque si no, va a afectar nuestra relación. Si yo sé que tengo opción y que puedo alejarme cuando lo necesite, entonces no habrá necesidad de que las emociones desagradables se desregulen, porque yo me estoy haciendo cargo de mí. Bueno, esta es la explicación un poquito corta que puedo darte para poder gestionar tus emociones. Sabes que si tienes alguna duda, puedes contactarme y con todo gusto puedo responder a tus preguntas. Soy Anaí, tu psicóloga y amiga. Un saludo y apapachos fuertes.